Revelador, encuentro, exmecánico despedido, transforma su vida. Arreglando un Ferrari inesperado. Javier caminaba por las calles de su barrio, cada paso pesado por el peso de la incertidumbre. Aquel despido, un golpe que lo había dejado sin rumbo, resonaba en su mente. Fue una injusticia que jamás imaginó, una traición a su lealtad. 30 años en el taller, arreglando motores que otros desechaban, y de pronto todo se esfumó. Mientras las risas y cuentos de su familia resonaban en su hogar, él sentía que había abandonado sus sueños por el deber. Su madre siempre le decía que cada sacrificio contaba, pero en esos momentos de soledad, Javier se preguntaba si valía la pena dejar de lado su ambición por cuidar de ellos. La realidad de buscar empleo en una ciudad que prometía oportunidades, pero que también cerraba puertas a quienes no tenían conexiones, era aplastante. Cada solicitud ignorada golpeaba su autoestima, su mente se llenaba de dudas. Pero el grito de su madre, «No te rindas, hijo», y la actitud incansable de su hermana lo mantenían a flote. Sin embargo, a menudo, la pregunta lo asaltaba. ¿Y si lo que siempre había querido quedaba ahogado en las expectativas de los demás? Un día, mientras caminaba, se topó con un taller abandonado. Se detuvo, con la respiración irregular, y sus ojos se posaron sobre una silueta polvorienta en el interior, un viejo Ferrari, despojado de su gloria. En ese instante, una mezcla de esperanza y desasosiego invadió su pecho. ¿Era posible restaurar un sueño en ruinas? Cerró los ojos, sintiendo un torbellino de emociones enfrentadas. Luchar por ese vehículo significaría no solo un desafío mecánico, sino también un acto de rebelión contra su propia desconfianza. Don Carlos, un anciano mecánico que había cosechado historias de gloria, apareció de repente en la escena. Su presencia tranquila brindó un atisbo de confianza en medio del caos emocional de Javier. Recordó que don Carlos había sido una leyenda en el barrio, férreo defensor de los sueños perdidos. Con su ayuda, Javier se sumergió en el Ferrari, enfrentándose no solo a óxido y suciedad, sino también a sus propios miedos. Encajar las piezas del coche se convirtió en un reflejo de su vida, en un intento por volver a crear lo que una vez consideró como posible. Sin embargo, los murmullos del vecindario comenzaron a crecer a su alrededor. Al principio, la sorpresa de ver a un mecánico del barrio trabajando en algo tan valioso era una curiosidad, pero pronto los rostros se tornaron escépticos. Las miradas de desdén se sentían como cuchillos. Cada comentario de duda erizaba la piel de Javier, pero solo fortalecía su determinación. «Está loco, nunca lo logrará», resonaban en su cabeza. Cada palabra lo hería, pero también lo despertaba. La presión aumentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Los días pasaban, y con cada pequeño avance, una chispa de esperanza iluminaba su interior. Pero la realidad lo golpeó cuando recibió una llamada inesperada. Un empresario, intrigado por las historias que comenzaban a correr sobre su proyecto, quería conocerlo. Él se encontró atrapado entre el miedo al rechazo y la posibilidad de su vida cambiando para siempre. ¿Sería esta la oportunidad definitiva o solo un nuevo desafío que lo llevaría a fallar nuevamente? La ansiedad lo llenó, pero esa presión también encendió una llama de determinación en su interior.
Con cada giro del destornillador, se cuestionaba su lugar en el mundo y el legado que quería dejar. Así, con el Ferrari brillando cada vez más, Javier enfrentaba su mayor reto: salir de la sombra de lo que fue, en busca de lo que podía ser. Javier sentía el pulso acelerado en su pecho mientras se preparaba para la reunión con el empresario. Las herramientas aún en sus manos, pregunta tras pregunta lo atormentaban, como sombras que emergían de su propia inseguridad. ¿Cómo podría él, un mecánico despedido, presentar sus ideas a alguien que probablemente había visto el mundo aterrizar enormes proyectos? En un rincón de su mente, una voz insistía en recordar su trayectoria. 30 años de experiencia. Había entendido cada motor, cada tracción, pero ahora, ¿cómo traducir ese conocimiento en valentía? Estalactitas de miedo se formaron en su mente al pensar en las expectativas. Aquella ciudad llena de promesas era para él un laberinto del que no sabía cómo escapar. Decidió, sin embargo, que no permitiría que el temor lo dominara. Con cada pequeño éxito en el Ferrari, había recuperado parte de su autoestima. Las dificultades que enfrentaba al trabajar en el coche comenzaron a verse como lecciones, no como obstáculos. La noche anterior a la reunión, Javier dedicó horas a estudiar cada rincón del Ferrari. Se dio cuenta de que no solo estaba renovando un vehículo, sino también su propia identidad. Cada marco que ajustaba y cada tornillo que apretaba eran testimonios de su habilidad. La visión que durante años había estado sumergida en la cotidianidad ahora emergía con una claridad abrumadora. Restaurar este coche no era simplemente un proyecto, era su grito de guerra, una declaración de que era capaz de grandes cosas. Finalmente llegó el día. El desempeño del Ferrari se había convertido en un reflejo de su dedicación. Se plantó frente al empresario, ubicado en uno de esos lujosos restaurantes que antes habría creído inalcanzables. Las dudas intentaban perturbar su confianza, pero la imagen del Ferrari en su taller reconstruido lo sostenía. La esencia del trabajo arduo y la resistencia lo infundían con un propósito renovado. Cuando el empresario llegó, Javier sintió que el tiempo se ralentizaba. Se presentó como el dueño de una historia. Comenzó a hablar sobre su encuentro con el Ferrari y explicó cómo, a través de este proyecto, había revivido su pasión por la mecánica y la restauración. Sus palabras, inicialmente temerosas, empezaron a cobrar vida. La emoción llenó su discurso con imágenes vívidas de herramientas y aceites, de tornillos y motores. El empresario escuchaba atentamente, su mirada cada vez más interesada. Mientras más hablaba Javier de sus estrategias para restaurar el Ferrari, más se adentraba en su propio propósito. Era una mezcla de defensa y afirmación de sí mismo. La percepción de Javier estaba cambiando. En lugar de ser solo un ex mecánico, empezaba a sentirse como un innovador en el sector automotriz. Cada palabra se sentía como un ladrillo que levantaba la estructura de su nuevo futuro. Pero la reunión no terminó sin una dosis de incertidumbre. El empresario le lanzó una pregunta que lo dejó paralizado. Javier, ¿qué pasaría si te ofreciera una donación para ayudar a llevar este proyecto al siguiente nivel, pero tienes que soltar esos miedos que te frenan? Aquella propuesta lo hizo tambalear. Estaba realmente listo para dar ese salto. Comprendía que, con la oportunidad, vendrían más desafíos y expectativas que podría estar evitando. Aquel dilema planteaba una encrucijada en su vida, un punto crítico donde debía decidir si seguir aferrándose al pasado o lanzarse hacia lo desconocido. ¿Estaba preparado para convertirse en el hombre que debía ser o se quedaría atrapado viendo pasar la vida? Mientras una ola de decisiones se precipitaba sobre él, Javier sintió que el momento había llegado para enfrentar los miedos que lo habían limitado durante tanto tiempo. La revelación lo invadió.
El verdadero desafío no era solo el Ferrari, sino descubrir en su interior la fuerza necesaria para avanzar. ¿Podría realmente dejar atrás sus inseguridades y construir su futuro con sus propias manos? Con el empresario mirándolo expectante, Javier se vio empujado a tomar una decisión crucial, una que podría cambiar su vida para siempre. Javier sintió como si le faltara el aire. La pregunta del empresario resonaba en su mente, un eco insistente que desnudaba su vulnerabilidad. Era un desafío que lo sacaba de la comodidad de su taller, donde el único peligro era perderse en el motor. Este nuevo escenario exigía algo diferente, revelarse en un mundo donde su experiencia era apenas una anécdota. ¿Soltar mis miedos?, se preguntó. Esa frase era más que un requerimiento. Era un ultimátum que obligaba a Javier a confrontar su realidad. Muchos años había pasado escondido tras la ilusión de un trabajo seguro. Ahora sentía el peso de la expectativa al insistir en presentarse como el mecánico que podía transformar un Ferrari, pero podía realmente convertirse en el empresario que necesitaba ser. Tomó una respiración profunda y se obligó a recordar cada rincón del Ferrari, el brillo del motor acabado, la suavidad del acabado, la resonancia del rugido de su maquinaria. Todo ese trabajo requería una confianza inquebrantable y en ese instante la imagen de su éxito comenzó a desdibujarse para dar paso a la sombra de su propio escepticismo. No puedo fallar ahora, pensó, mientras su mente se llenaba de recuerdos de su alumnado. Sin embargo, las mismas experiencias que lo habían formado también habían creado cicatrices. Con el empresario observándolo, sintió que debía ser más que un simple mecánico. Necesitaba ser un visionario. Se enfrió la cabeza y comenzó a hablar. Su voz tembló al principio, pero pronto fue reconociendo el poder de su narrativa. Siempre he tenido la convicción de que detrás de cada motor hay una historia, empezó. No solo se trata de piezas, sino de la pasión y la dedicación que se inyectan en cada proyecto. He aprendido a escuchar cada sonido, a apreciar cada tracción, pero a la vez he aprendido a escucharme a mí mismo. Ese monólogo revelador comenzó a reconstruir su confianza. Cada palabra que pronunció fue un paso hacia la liberación de las ataduras del miedo. El empresario lo observaba en silencio, y Javier sintió una conexión inesperada entre ellos, como dos hombres que compartían la misma pasión, aunque por motivos diferentes. Al terminar, se sintió ligero, casi como si hubiera sacado una carga de su pecho. Si decido avanzar, no será solo por mí. Quiero crear un entorno donde otros también puedan encontrar su voz, su pasión, a través de la mecánica, afirmó con determinación. Javier comprendió que su camino no se trataba exclusivamente del Ferrari, sino de la creación de algo más grande que reflejase su esencia. Sin embargo, la inquietante pregunta seguía flotando en el aire. El empresario rompió el silencio. Javier, me has sorprendido, pero recuerda, no se trata solo de tu pasión. Necesitarás un plan, credibilidad y confianza en ti mismo para convertir esto en realidad. Su mirada era seria, recordándole que el camino hacia su nueva vida no sería fácil. El desafío se endurecía, pero Javier ya no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Miró al empresario a los ojos y en ese momento comprendió que necesitaba construir algo muy diferente a un simple proyecto. Se sintió impulsado a trazar un plan que combinara su pericia técnica y su renovada confianza personal. Su visión se expandió. No solo quería restaurar un Ferrari, sino establecer un taller que se convirtiera en un símbolo de renacimiento. La idea germinó dentro de su mente mientras formulaba cada estrategia mentalmente. ¿Cómo podría atraer inversores? ¿Qué pasos debería seguir para validar su propuesta? Se dio cuenta de que, por primera vez, no solo estaba transformando un coche, estaba construyendo un futuro. Sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo,
Al mismo tiempo, una inquietud comenzó a brotar, un ligero temblor que le recordaba que el camino apenas empezaba. Sin embargo, ya no se sentía solo. La visión de su taller lleno de vida y aprendizajes, donde cada automóvil contara una historia, lo llenaba de emoción. Justo en ese instante, el empresario se adentró más en la conversación. «Déjame hacerte una propuesta más concreta, Javier. Antes de decidir, tendrías que hacer algo para demostrar que puedes dejar atrás tus miedos y concretar este plan». Las palabras resonaron como un tambor en su mente, una invitación a una nueva batalla. La oferta estaba en el aire, y ahora sentía que debía actuar. Javier se dio cuenta de que no solo sería un restaurador, iba a convertirse en el arquitecto de su propio destino. ¿Podría realmente dejar de lado su inseguridad y construir lo que siempre había deseado? La incertidumbre se cernía sobre él, un manto complicado pero necesario, dejando sus pensamientos en un desconcertante estado de expectativa. Cada decisión ahora implicaba valor, y el camino hacia el futuro que tanto anhelaba empezaba a tomar forma, aunque aún se mantenía lleno de interrogantes. La proposición del empresario resonó en la mente de Javier como un tambor. Debía demostrar su valía, superar sus inseguridades y realmente convertirse en el arquitecto de su propio destino. Era una responsabilidad que lo llenaba de temor, pero también de una energía incontrolable que había olvidado que poseía. Al salir del despacho, Javier se sintió cargado de decisiones que le aguardaban. El aire fresco le golpeó el rostro y el murmullo del tráfico se mezclaba con sus pensamientos acelerados. En su taller, lo cotidiano se había vuelto confortable, predecible. Ahora cada vez que sus manos se recogían alrededor de una herramienta, la visión de un futuro diferente lo guiaba. Lo primero que decidió fue organizar sus ideas. Necesitaba crear un plan concreto. Sentado en una mesa de su taller, sacó un cuaderno desgastado y comenzó a escribir. Al principio, las palabras brotaban desordenadas, un reflejo de su mente en caos. Pero pronto encontró un orden. Sus habilidades como mecánico ahora debían articularse en una propuesta empresarial. ¿Qué recursos necesito?, se preguntó, y rápidamente se dio cuenta de que la experiencia acumulada en su carrera podría ser la base para construir su taller. Había aprendido sobre motores y vehículos, sí, pero también había abrevado de lo que significaba el trabajo en equipo, la perseverancia y el enfoque en el detalle. Cada componente personal debía ser parte del engranaje de su plan. Enfocado, trazó un esquema que abarcaba desde la identidad de su taller hasta estrategias de marketing e inversión. Necesitaba crear un ambiente donde los jóvenes mecánicos pudieran aprender. No solo quería restaurar autos lujo, quería forjar conexiones que envolviesen a las emociones y experiencias de su equipo y de los clientes. Pero había algo más. A medida que sus ideas se cristalizaban en el papel, comenzó a descubrir verdaderas asignaturas pendientes en su desarrollo personal. Comprendía que el miedo al fracaso no solo se manifestaba como un obstáculo profesional, sino que era un reflejo de inseguridades más profundas. Las dudas que antes lo bloqueaban aparecían bajo la forma de momentos de autosabotaje, recuerdos de cuando sentía que no era lo suficientemente bueno. Pasó la tarde alineando su visión con esta nueva realidad. Pasar de mecánico a empresario no solo requiere de habilidades, sino también de credibilidad, se repetía. Acababa de descubrir que su autenticidad le serviría para atraer el interés que necesitaba. Su pasión genuina debería brillar como un faro. Sin embargo, la siguiente parte fue más compleja. Entender cómo conciliarlo todo. Reclutar a un equipo que no solo compartiera su pasión, sino que aportara competencias que a él le faltaban. Comenzar a tejer una red de contactos, buscando inversores que quisieran escuchar su historia. Y encarar su propio estado de vulnerabilidad. No como una debilidad,
sino como un motor para un cambio real. Al atardecer, Javier se sentó en una de las sillas de su taller, contemplando el Ferrari aún en proceso. Fue entonces cuando decidió dar el primer paso al atardecer. Debía presentar su propuesta al empresario, no solo como un mecánico que busca inversión, sino como un hombre listo para desafiar el statu quo y abrazar el cambio. La adrenalina lo recorrió de nuevo. Tenía claridad, un plan y, sobre todo, una visión. Pero en su interior, la inquietud aún persistía. ¿Estaba listo para enfrentar la inevitable resistencia que encontraría en su camino? Los momentos de duda eran garfios que intentaban regresar a su viejo yo. Decidido, se puso de pie y respiró hondo. La jornada solo comenzaba y era momento de salir al mundo, de abrazar lo desconocido con la fe de que cada paso lo llevaría más cerca de lo que realmente anhelaba. El momento decisivo se acerca, pensó, con una inquietud palpitante en el pecho. La idea de presentar su propuesta aún inicialmente sonaba aterradora. ¿Acaso la conexión emocional que había creado con su proyecto podría ser suficiente para convencer al empresario? ¿Podría realmente ser el cambio que deseaba ver en su vida? Con el corazón acelerado, Javier se dirigió hacia la salida del taller, sintiendo que cada movimiento que hacía era un paso hacia lo que había dejado de soñar. Pero una nueva inquietante pregunta lo asaltó. ¿Estaría a la altura de lo que significaba ser un verdadero empresario? La respuesta aún estaba pendiente de descubrimiento, y esa incertidumbre temblaba en el aire. Javier se despertó antes del amanecer, la negrura de la noche aún tiñendo las ventanas de su hogar. La imagen del Ferrari, brillante en su mente, seguía siendo un faro que lo guiaba a través de sus inseguridades. En la fría soledad de su cuarto, decidió que no podía dejar que el temor a la opinión ajena lo detuviera. Era un nuevo día, y debía abrazar esta oportunidad con determinación. Mientras se preparaba, su mente rebotaba entre la emoción y la adrenalina. Se veía a sí mismo no solo como mecánico, sino como un emprendedor en la industria automotriz. Sabía que el contacto con el empresario no sería simple. Debía demostrar que su pasión era tan formidable como su habilidad técnica. Al llegar al taller, el aroma del aceite de motor y el sonido de las herramientas llenaron el aire, que de alguna manera lo reconfortaban. Con el cuaderno en mano, empezó a revisar su plan. Había esbozado ideas sobre cómo administraría su equipo, cómo motivaría a sus futuros trabajadores. La imagen de un equipo cohesionado, donde todos aportaran al éxito colectivo, iluminaba su pensamiento. Pero no podía ignorar que a menudo había dejado de lado áreas cruciales de su desarrollo personal. Parte de su pasado incluía el desafío de la gestión de conflictos. Había observado muchas veces cómo el miedo moldeaba la relación entre sus compañeros. La falta de comunicación había generado malentendidos. Era un patrón que no quería repetir. Su nuevo taller debía estar basado en la confianza y la honestidad. Con esa convicción en mente, comenzó a practicar su presentación. Se paró frente al espejo, revisando cada palabra. El diálogo fluía con más facilidad a medida que se armaba de valor. Sabía que el empresario apreciaría la sinceridad. Este era el momento para mostrar tanto su conocimiento técnico como su capacidad para liderar. Cada ensayo lo acercaba más a la persona que deseaba ser. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería el encuentro en sí, sino cómo manejaría el rechazo, la crítica e incluso el escepticismo de algunos. Recordó una vez que un cliente había desestimado su trabajo y había sentido que el suelo se le caía bajo los pies. Aquella experiencia lo había forjado, convirtiéndolo en alguien que no temía levantarse una y otra vez. Con una extraña mezcla de ansiedad y emoción, Javier se dijo a sí mismo que necesitaba ver más allá del miedo. Visualizó el taller lleno de vida,
Escuchó las risas, vio los rostros de quienes formarían parte de su equipo. Las imágenes lo llenaron de determinación renovada. Finalmente, en el momento previo a salir, encontró una fotografía en la mesa. Era un retrato de su padre. Recordó cómo éste siempre había querido verlo triunfar. Aquella imagen lo llenó de una nueva energía. Había recogido años de sus enseñanzas y sabía que podía honrarlas construyendo algo grande, incluso si eso requiriera enfrentarse a sus propios demonios. Con el cuaderno cerrado y el corazón latiendo con fuerza, Javier se adentró hacia el mundo exterior. Había decidido ser más que un mecánico. Se disponía a ser un líder. Tenía que buscar a quién presentar su proyecto y cómo hacerlo resonar. Mientras se dirigía al punto de encuentro, un vehículo pasó a su lado. En un instante, no pudo evitar pensar en cómo todos los automóviles que había arreglado tenían una historia detrás. La idea de que su nuevo emprendimiento no solo se trataba de reparar vehículos, sino de transformar vidas, lo llenó de un propósito inquebrantable. El desafío estaba a la vuelta de la esquina, pero cuando llegó a la reunión descubrió que el empresario no era solo una figura distante. Tenía sus propios temores e inseguridades. La confrontación era inevitable, y él se preparó para enfrentarlo no solo con su propuesta, sino con la esencia de quien realmente era. Mientras se sentaba en la mesa, una pregunta preocupante lo acechaba. ¿Podría realmente conectar con este hombre y convencerlo? Esa incertidumbre que tanto había temido, ahora lo iba a definir. El aire en la sala cambiaba, cargado de tensión. Javier estudió la mirada del empresario, visible en su rostro, mientras esperaba a que comenzara la conversación. En ese momento, todo podía cambiar. La respuesta que buscaba podría estar justo en la respuesta de aquel hombre. Estaría listo para enfrentar esta nueva dimensión de su vida, que era mucho más que un simple negocio. La sala estaba impregnada de un silencio casi palpable, un eco de sus propios pensamientos que reverberaban en su mente. Javier miraba al empresario. Cada arruga de su rostro parecía contar una historia de sacrificios y aspiraciones, reflejando inseguridades que él mismo había sentido. Decidió aprovechar ese instante para romper el hielo. «Gracias por recibirme», comenzó Javier, con una voz que oscilaba entre la firmeza y la vulnerabilidad. «Sé que el tiempo es valioso, así que seré directo». Mientras hablaba, cada palabra era un ladrillo en la estructura de su propia confianza. Habló de su visión, no solo del taller, sino de un lugar donde la pasión por los automóviles se tradujera en calidad, donde cada trabajo no fuera solo una reparación, sino una obra de arte. El empresario escuchaba, y Javier notó que su mirada comenzaba a cambiar. Pasaba de la incredulidad a la curiosidad. Sin embargo, a medida que su discurso avanzaba, las sombras de la duda comenzaron a proyectarse en su mente. ¿Era suficiente su pasión? ¿Podría realmente convencer a alguien con más experiencia y recursos que él? Decidió que no podía dejar que esa incertidumbre lo abrumara. La imagen del Ferrari en su mente se convirtió en un símbolo, no solo del éxito, sino de todo lo que había sacrificado y aprendido. «Mi enfoque no es solo mecánico», continuó, «sino humano. Creo fervientemente que un equipo motivado puede dar lo mejor de sí mismo, incluso frente a las adversidades. He visto lo que el miedo puede hacer a un grupo. He vivido en la sombra de esas inseguridades. Quiero construir un lugar donde eso no pase». Mientras exponía sus ideas, Javier recordó los momentos difíciles en su trayectoria. Esa empresa anterior que lo despidió no lo había quebrado, sino que lo había transformado en alguien más fuerte. Una parte de él deseaba que el empresario pudiera ver no solo su plan, sino la evolución que había experimentado. Sin embargo, en un momento de la presentación, el empresario dio un giro a la conversación. «Y si te doy la oportunidad, ¿cómo manejarás el fracaso? ¿Qué pasará si las cosas no salen como esperas?» Las palabras lo dejaron aturdido.
Era una pregunta fundamental. En su anterior empleo, había permitido que el miedo al fracaso lo paralizara. Sin embargo, ahora, esa pregunta lo confrontaba directamente, obligándolo a mirarse en el espejo una vez más. «Cada error es una lección vital», respondió con convicción. «He aprendido que el verdadero liderazgo se forja en la adversidad. No temo fracasar, porque sé que después de cada caída me levanto más fuerte». Un silencio tenso se apoderó de la sala mientras Javier se sintió vulnerable. Sabía que lo que estaba en juego no era solo la propuesta, sino su propio sentido de valía. Sería fácil huir del desafío, pero Javier se mantenía firme, sosteniendo su propia verdad. Este era el verdadero catalizador para su crecimiento, esa reacción en cadena que podía cambiar su vida para siempre. «Tal vez no te conozca lo suficiente para confiar en ti», dijo el empresario, rompiendo el silencio. «Pero me intriga tu determinación. Quiero saber más sobre cómo planeas implementar tus ideas». Javier sintió un torrente de energía recorrer su cuerpo. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de demostrar que su continuidad misma dependía del coraje. Pero también comprendió que el camino no sería fácil y que aún quedaban muchas preguntas por responder. ¿Podría realmente hacer resonar su visión y conectarse con un hombre cuya experiencia lo superaba? La incertidumbre lo acechaba, pero no podría permitir que ese miedo fuera más poderoso que sus sueños. Tenía que prepararse para una nueva fase, pero antes debía alentarse a sí mismo a no solo ser un mecánico, sino un verdadero líder. Había llegado el momento de hacer una elección, y cada paso que diera a partir de ahora marcaría el rumbo de su vida. Mientras el empresario mantenía la mirada fija en él, Javier enfrentaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Fue entonces cuando surgió una nueva pregunta en su mente. ¿Estoy realmente listo para lo que viene, incluso si implica desafíos aún mayores? Con el corazón latiendo intensamente, Javier sabía que esta era solo la primera de muchas decisiones que definirían su futuro. Estaba listo para el siguiente paso, pero ¿cómo lo tomaría? La intensidad en la mirada del empresario era como un faro centrado en Javier, pero no era solo curiosidad lo que había, también una evaluación. Sabía que ese momento era crucial. La oportunidad que había buscado durante tanto tiempo se encontraba al alcance de su mano, pero para aprovecharla debía profundizar más en su visión y demostrar que no solo era un mecánico apasionado, sino un líder con un propósito claro. Javier tomó aire, se centró en su voz interna, una mezcla de entusiasmo y determinación. Estoy planeando construir un equipo enfocado en la calidad, donde cada miembro se sienta valioso y motivado. Quiero que cada coche que pase por nuestras manos no sea solo un vehículo más, sino una historia, un legado que perdure. Para lograrlos, trabajaré no solo en su técnica, sino en el alma del taller. Uniría a personas que comparten esta profundidad de visión. El empresario levantó una ceja, como si esperara algo más, un destello de creatividad o un plan más tangible. Esa presión lo llevó a profundizar en su discurso. He visualizado la implementación de un programa de capacitación, un espacio donde podamos comentar nuestros errores, aprender y crecer como equipo. Cada fin de mes haremos una revisión grupal para discutir no solo los logros, sino también los fracasos. No quiero que nadie tenga miedo de fallar, porque cada tropiezo es una puerta a una nueva oportunidad de crecimiento. Mientras hablaba, Javier comenzó a visualizar el futuro de su proyecto. Podía imaginar a los mecánicos riendo y compartiendo sus ideas, diseñando su espacio, creando una estética que reflejara no solo el arte que ponían en los coches, sino la cultura del lugar. Pero a pesar de esta proyección positiva en su mente, una vocecita interna lo advertía. ¿Y si no puedes sostenerlo? ¿Y si no sobrevives?
Las dudas eran como nubes sombrías, pero él se obligó a ignorarlas. Considero que la clave está en la transparencia. No pretenderé tener todas las respuestas, ni evitaré los errores. En cambio, seré honesto y vulnerable con mi equipo, como lo soy contigo. Eso nos unirá. Si todos estamos en la misma sintonía, podremos enfrentar cualquier reto. El empresario inclinó su cabeza, reconociendo el valor detrás de las palabras de Javier. Era un punto a favor, pero el empresariado no estaba en juego solo por su discurso motivacional. Falta algo todavía. ¿Cómo asegurarás que cada uno de ustedes cumpla con esa visión sin que el miedo vuelva a infiltrarse en sus mentes? Javier sintió un escalofrío. Ya había vivido esa lucha y no quería que otros pasaran por lo mismo. El miedo está presente, pero puede ser un aliado si lo manejamos con inteligencia. Propongo crear un espacio donde cada uno pueda expresar sus temores sin ser juzgado. Un grupo de discusión donde podamos hablar de nuestros miedos y encontrar soluciones juntos. La mirada del empresario se iluminó. Había un potencial significativo en su forma de enfocar la gestión de personas. Tienes agallas, Javier, pero ¿y si el proyecto no tiene éxito? ¿Cómo manejarás tu frustración? Por un instante, Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La realidad de sus palabras lo golpeó. No solo estaba hablando de un taller, sino de un viaje personal. Respiró hondo y se enfrentó a su propia introspección. Si no tengo éxito, no será el final, sino una parte de mi viaje. En cada experiencia buena o mala, hay lecciones que puedo usar para avanzar. El fracaso no me define. Mis intentos y mi perseverancia son lo que realmente importan. La atmósfera en la sala había cambiado. La tensión se había transformado en un intercambio genuino de ideas. Y por primera vez, Javier sintió el poder de su crecimiento personal resonar a través de sus palabras. Había un sentido de claridad, un entendimiento de que lo que realmente deseaba no era solo un taller o un estatus, sino un legado construido sobre el coraje de enfrentar los desafíos. Voy a tomarte en serio, Javier. Esto puede ser el inicio de algo grande, pero aún tengo dudas. Quiero ver un plan concreto y, más importante, una prueba de que estás listo para liderar. El empresario se reclinó en su silla. Su expresión era una mezcla de desafío y apertura. Javier sintió una oleada de determinación. Era la oportunidad perfecta para no solo diseñar su taller, sino demostrar que su viaje personal había creado una nueva versión de sí mismo, uno dispuesto a afrontar lo que viniera. No solo te presentaré un plan, sino una visión tangible de cómo esta transformación se llevará a cabo, respondió Javier, con cada palabra impregnada de resolución. Mientras planificaba su próximo paso, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparado para liderar no solo en el trabajo, sino en su vida personal también? La mezcla de incertidumbre y expectativa lo invadió una vez más, pero esta vez el desafío resplandecía con la luz de una posibilidad innegable. La sensación de que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido lo llenaba de un inquietante entusiasmo. La noche que siguió fue larga para Javier. A medida que las sombras se alargaban en su habitación, su mente giraba en torno a cada detalle que había compartido con el empresario. La imagen de su futuro taller se manifestaba en su cabeza con claridad, pero cada paso se sentía como un salto al vacío. La inseguridad que normalmente le acompañaba en esos momentos de transformación se presentaba de nuevo. No obstante, esta vez había algo diferente. Era una mezcla de miedo y excitación, una chispa que lo motivaba a actuar. El día siguiente amaneció con un panorama decidido. Javier se sentó en su mesa improvisada de trabajo, rodeado de bocetos y notas que parecían reflejar sus ambiciones más profundas, y comenzó a delinear su plan. Sabía que no podía permitirse fallar, no solo por él, sino por el equipo que quería construir.
Cada línea que trazaba en el papel era una promesa de que iba a luchar por el legado que imaginaba. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que la clave no solo era el taller, sino las personas que lo acompañarían. Recordó sus días en el viejo taller, donde había compartido risas y fracasos con sus compañeros. Había sido un lugar de aprendizaje, pero también un espacio donde se sentía atrapado por las dinámicas de miedo y competencia. Esta vez no quería repetir la historia. «¿Qué necesitas de mí para que esto funcione?», se repitió a sí mismo. La pregunta resonó en su interior como una llamada de atención. Sabía que debía aprender a escuchar no solo su voz interna, sino también a quienes se unieran a su misión. De inmediato, llevó su enfoque hacia la construcción de relaciones auténticas. Diseñó un formato para las reuniones grupales que llevaría a cabo cada mes, donde todos tendrían la oportunidad de hablar. Las ideas brotaban en su mente, y cada una de ellas hacía brillar más la imagen de su taller en su visión. Pero había algo más que necesitaba abordar: la parte práctica. Javier se sumergió en el estudio de la gestión de equipos. Comenzó a leer libros sobre liderazgo, a inscribirse en cursos online y a huir del viejo instinto que le decía que pedir ayuda era un signo de debilidad. Al contrario, se dio cuenta de que buscar recursos y habilidades complementaba su carácter y lo transformaba en un verdadero líder. Cuando la gente entendiera que estaba dispuesto a aprender, se verían más inclinados a seguirle. Un día, mientras realizaba una de sus tareas cotidianas, el sonido de un automóvil lo sacó de su ensimismamiento. Era un Ferrari, brillante y sobrecogedor. Sus instintos profesionales despertaron de inmediato. Era una oportunidad perfecta para practicar la creación de un espacio que encarnara la cultura que deseaba instaurar. Idealmente, podría usar esta experiencia para atraer a personas que compartieran su visión y pasión por los detalles. «Este será el primer coche de la nueva era», pensó, llenándose de una energía renovada. Mientras trataba de imaginar cómo podría llevar a cabo la restauración, se sumió en un torbellino de estrategias prácticas y creativas. Sin embargo, en medio de sus planes, un nuevo desafío le brilló en el horizonte. ¿Estás listo para exponerte a la crítica? La pregunta, aunque subjetiva, lo hizo detenerse. Javier sabía que todo liderazgo venía con responsabilidades, y el juicio ajeno jugaba un papel vital en su travesía. Con el Ferrari en mente, Javier decidió que su primera acción sería reunir a su antiguo equipo, aquellos mecánicos que habían sentido lo mismo en el pasado. Comprendía que necesitaban reconstruir la confianza mutua y que cada individuo debía sentirse completo en el papel que desempeñaría. «¿Qué tal si les invito a trabajar en el Ferrari juntos? Será una forma de juntar todos nuestros talentos», murmuró en voz alta, dejando que la idea se asentara. El riesgo escalofriante que implicaba lo excitaba. Esa noche, mientras enviaba mensajes a su viejo equipo, sintió una mezcla extraña de ansiedad y esperanza. ¿Podrían aceptar su invitación? ¿Qué dirían al reencontrarse en un proyecto que podría ser no solo restaurativo, sino también transformador? El silencio en su habitación se volvió palpable, y Javier supo que, independientemente de lo que deparara el futuro, había dado un paso audaz hacia su metamorfosis. La emoción lo consumió. Había despertado no solo la pasión por la mecánica, sino un deseo de formar un verdadero equipo que pudiera desafiar al miedo y a la crítica. El tiempo pasó, y con cada mensaje enviado, la pregunta que siempre había rondado en su mente se hizo más fuerte. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir su sueño? No pasaron muchos días hasta que la respuesta llegó en forma de un oscuro correo electrónico que rompió el flujo de su entusiasmo. Cuando lo vio en su bandeja de entrada, la incertidumbre le hizo pensar que quizás la respuesta a su valiente invitación podía no ser la que esperaba.
Javier abrió el correo con el corazón en un puño. La dirección de quien lo firmaba lo hizo detenerse un momento. Era Javier Arce, un compañero que había sido fundamental en su aprendizaje y que, tras su despido, se había distanciado. La tensión en el aire se podía casi tocar mientras sus ojos recorrían las palabras. Javier, gracias por tu invitación. Agradezco que pienses en mí para este proyecto. Sin embargo, desarrollar una nueva cultura no es fácil, y aún tengo heridas de nuestro último trabajo en el taller. No me siento cómodo volviendo a ese entorno. Tal vez una conversación previa podría ayudar. Confío en tu camino, pero necesito tiempo para pensarlo. El mensaje se sintió como un balde de agua fría. La sombra del pasado se proyectó en su mente. Recordó discusiones y desacuerdos, momentos en que el miedo había oscurecido su capacidad de disfrutar de la mecánica. Era el eco de lo que no quería repetir. Este rechazo dejaba claro que no todos estaban listos para darle otra oportunidad. ¿Cómo puedo ganarme su confianza? La pregunta retumbaba en su mente. Sabía que había decisiones que tomar. Si quería liderar y no solo ejercer control, necesitaba abordar sus miedos y las heridas ajenas. Sin pensarlo 2 veces, Javier se organizó. En lugar de responder inmediatamente, decidió que el primer paso debía ser demostrar su compromiso. Algo dentro de él se activó, y la idea de una reunión con el grupo en su taller, antes de la restauración del Ferrari, comenzó a tomar forma en su mente. Esta sería su oportunidad para escuchar. Empezó a diseñar un plan que combinaba la mecánica con el diálogo, donde cada uno pudiera expresar sus preocupaciones. Había aprendido en sus lecturas que la empatía era uno de los pilares de un buen liderazgo. Elaboró una presentación visual del Ferrari decorada con las historias personales de cada mecánico, recordarles por qué se habían unido al taller en primer lugar. El día de la reunión llegó. Javier colocó el carnet de cada uno en una mesa, al ojo de risas y relatos del pasado, en un esfuerzo por romper el hielo. Esta no era solo una presentación sobre un vehículo impresionante, era una invitación a reconstruir su historia, a mostrar que las lecciones aprendidas no siempre eran dolorosas. Lentamente, los miembros del equipo comenzaron a llegar. La tensión era palpable. Javier tomó una respiración profunda y se dispuso a ser vulnerable. Compartió su historia, sus miedos y esperanzas, revelando que no se trataba solo del Ferrari, sino de la posibilidad de cambiar radicalmente su futuro. Soy consciente de que todos tenemos nuestro pasado, pero este taller puede ser un espacio donde aprendamos de nuevo a trabajar juntos, donde cada voz valga, dijo. Sus palabras encontraron un eco en algunos rostros, mientras otros parecían escépticos. Las reacciones fueron mixtas. Algunos compartieron relatos de frustración, otros de alegría. Aquella reunión, lejos de ser una simple exposición, se convirtió en un catalizador para las emociones. Puede que necesitemos un bloque de tiempo para sanar, dijo Adrián, otro mecánico del grupo. Pero quizás lo que estamos buscando todos, incluido yo, es la oportunidad de confiar nuevamente. Lo que comenzó como una simple invitación se estaba transformando en un diálogo complejo y profundo. Javier sintió que el aire, cargado de emociones, comenzaba a despejarse. ¿Había dado un paso hacia la reconciliación? Pero justo cuando comenzó a vislumbrar un camino hacia la unidad, una sombra de incertidumbre lo alcanzó. Los profesionales no solo estaban expresando dudas, también impulsaban veladas críticas sobre el rumbo que estaba tomando. Cuando todo parecía encaminarse, la puerta se escultó y un viejo conocido ingresó, su antiguo jefe, el que le había cerrado las puertas del taller, pero que ahora se erguía como un desafío inesperado. «Así que planeas restaurar el Ferrari», interrumpió con una voz dura. La tensión aumentó de inmediato, y Javier sintió que cada mirada se posaba sobre él.
¿Cómo respondería a lo que era esencialmente un desafío a su autoridad y a su sueño? Podría demostrar que su cambio no solo era posible, sino necesario. El ambiente en la sala se tornó denso. Javier se sintió a la vez emocionado y amenazado por la presencia de su antiguo jefe. Las palabras de aquel hombre traían consigo un torrente de recuerdos y emociones reprimidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Javier no iba a permitir que el miedo se interpusiera en su camino. Sabía que esta situación no podría definir su futuro. «Sí, estoy trabajando en el Ferrari», respondió con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Este proyecto es más que un coche. Es representativo de un cambio, una nueva dirección para mí y para aquellos que quieran formar parte de esto». Las palabras fluyeron con firmeza, cargadas de un significado que iba más allá de los mecánicos. Su antiguo jefe esbozó una sonrisa sarcástica. «¿Crees que podrás hacerlo tú solo? Siempre has sido un buen mecánico, Javier, pero un empresario es otra cosa completamente diferente». Sin embargo, aquellos comentarios que antes lo habrían hecho tambalear se convirtieron en gasolina para su determinación. «No lo haré solo. Este es un proyecto que involucra a un equipo, un grupo de profesionales que quieren probarse a sí mismos y aprender juntos. La química del trabajo es tan importante como las herramientas que usamos. He aprendido eso a través de mis errores». El ambiente cambió nuevamente. Algunos de sus antiguos compañeros comenzaron a murmurar, intercambiando miradas cargadas de curiosidad y algo de apoyo. La intervención de su antiguo jefe se volvió un catalizador, empujando a Javier a un lugar de enfrentamiento honesto. Aceptar la crítica y los desafíos era ahora parte de su nueva naturaleza. «Ahora entiendo que necesito rodearme de personas que valoren el trabajo en equipo y que busquen transformar no solo vehículos, sino vidas. Ustedes son vitales en este proceso», continuó, dirigiéndose a sus excompañeros. «No quiero repetir los errores del pasado. Esta vez, nuestros éxitos y fracasos serán compartidos». La sala se llenó de un murmullo inquieto. Aunque el temor aún mostraba su cara, había una chispa de esperanza que encendía el aire. Javier no solo estaba defendiendo su proyecto, sino lanzando una invitación a la unión y a la confianza. Sin embargo, la fría mirada de su antiguo jefe no se desvaneció. «Veremos cuánto tiempo te dura esa idea romántica. Tal vez deberías recordarle a tu equipo quién eres y qué has dejado atrás». Eso apuñaló el orgullo de Javier. Pero antes de que pudiera caer en la trampa de la ira, tomó una respiración profunda. Sabía que aunque las palabras dolieran, la verdad real era su propia evolución. «Quizás sea un desafío, pero estoy listo para enfrentarlo. He encontrado mi voz, y no dejaré que nadie me la quite. Lo que busco no es un retorno a la antigua gloria, sino un espacio donde todos podamos crecer juntos, aprender y evolucionar». Javier sintió la energía en la sala vibrar de manera diferente. En esos momentos críticos, las miradas cambiaron de desconfianza a reconocimiento y admiración. Era evidente que sus compañeros estaban sintiendo lo que él sentía, un renacer en la posibilidad de restaurar la confianza, así como el Ferrari. El antiguo jefe, sintiendo la presión de los presentes, se cruzó de brazos. «Escucharé, pero recuerda que las palabras son solo eso. La acción cuenta. Hasta que no vea resultados, seguiré escéptico». Javier asintió, agradecido por la oportunidad de demostrar su capacidad. «Eso es justo lo que pido. Una oportunidad para mostrar que esta vez será diferente. No solo restauramos un coche, restauramos la fe en lo que somos capaces de lograr». Los murmullos se intensificaron. Mientras varios excompañeros comenzaban a hablar entre sí, Javier se dio cuenta de que la intervención de su antiguo jefe no había sido solo un obstáculo, sino un punto de inflexión. Al enfrentarlo y defender su visión, había abierto una puerta al entendimiento y a la conexión.
Con la reunión en curso, Javier se sintió peu a peu más seguro. Comenzó a esbozar las etapas del proyecto del Ferrari, asegurándose de incluir a todos en la conversación. Cada aportación iba moldeando no solo el plan del taller, sino también el tejido que uniría al equipo. Cada uno de ustedes tiene experiencia valiosa que puede contribuir. La restauración de este vehículo será un esfuerzo colectivo donde cada detalle contará, dijo Javier, su voz resonando con una nueva autoridad. Queremos no solo dar vida a una máquina, sino crear un legado que refleje quiénes somos. Sus compañeros comenzaron a discutir ideas, a organizarse de manera espontánea, como en los buenos viejos tiempos. Javier sintió un torrente de energía al ver cómo el ambiente se transformaba. Cada risa y cada comentario reflejaban una esperanza renovada. El antiguo jefe, con una mirada más pensativa, pareció darse cuenta de que tal vez había subestimado el liderazgo de Javier. La tensión se dispersó, y aunque permanecía reticente, el empresario empezaba a conectar los puntos. Tal vez no era una revolución, sino una evolución. A medida que la reunión avanzaba, Javier se dio cuenta de que había alcanzado un hito significativo no solo en su jornada profesional, sino en su vida personal. Había desafiado a sus miedos y sentimientos de inferioridad, convirtiendo cada crítica en una lección sobre el verdadero liderazgo. Su antiguo jefe, aunque incrédulo, se había convertido en un observador de la transformación en curso. Esa aceptación interna junto con el reconocimiento de su equipo le infundió una confianza sólida, una certeza clara de que estaba en el camino correcto. Al final de la reunión, Javier observó a su alrededor. Las caras que lo acompañaban eran de determinación, unidas en un propósito común. El Ferrari, aquel símbolo de su nueva vida, empezaba a tomar forma no solo en la reparación del coche, sino en cada corazón presente. «Estamos en esto juntos», declaró Javier, con la mirada fija en su equipo. En ese momento entendió que su verdadero logro no radicaba solo en restaurar un superdeportivo, sino en restaurar su propia voz, su propia comunidad. Había llegado la hora de probar al mundo que su visión era viable, pero más importante aún, que cada uno de ellos tenía un papel que jugar en el futuro que deseaban construir. La resolución de Javier era palpable, y ese brillo en sus ojos reflejaba la confianza en sí mismo que había forjado a través de las adversidades. Había logrado dar un paso firme hacia un nuevo destino, tanto profesional como personal. La transformación que había iniciado, guiado por la pasión y la conexión con su equipo, parecía irreal a los ojos de quienes lo habían visto caer. El Ferrari fue solo el primer paso de un viaje mucho más profundo. Ahora sabía que estaba listo para asumir los desafíos, construir conexiones que trascendieran la mecánica y restaurar no solo coches, sino vidas. Con la certeza que le otorgaba el corazón poblado de nuevos vínculos y su reciente valentía, Javier se enfrentaba a su futuro sin miedo. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia de superación con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Síganme y suscríbanse inmediatamente para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten con sus reacciones y teorías sobre el final. Ustedes son parte de esta transformación y sus acciones son esenciales.